Señor. Amados, en este día tenemos un tema que se llama Subiendo la montaña espiritual. Subiendo la montaña espiritual. No es una montaña literal, es espiritual. Vamos a estar estudiando en 2 de Pedro, capítulo 1, los primeros versículos. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este momento tan sublime de encontrarnos en tu presencia. Señor, hemos confesado que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador, como dice tu palabra, Señor. Tu palabra está escrita que tú eres Dios. Aleluya, y te adoramos, y te bendecimos, y te damos gracias, y nos postramos ante tus pies, Señor, para alabarte y bendecirte y escuchar tu palabra, Señor, porque tú nos vas a ayudar, tú nos vas a enseñar cómo vamos a subir esa montaña espiritual. Tú le dijiste a Moisés, Señor, que subiera a la montaña a hablar contigo, y Moisés subió a la montaña. Ayúdanos, Señor, a subir esa montaña espiritual, para hablar contigo todo el tiempo, para estar en comunión y en una relación íntima contigo, Señor, porque queremos, Señor, conocerte más. Ayúdanos, Padre, a conocer nuestras responsabilidades para subir esa montaña, para acercarnos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, 1. Vamos a estudiar los primeros versos. No, tal vez 13, 14 versos. Y dice así. 2 de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, mire lo que dice aquí Pedro, por la justicia de nuestro Dios. Pedro reconoce que Cristo es Dios. Mucha gente cristiana no confiesa que Jesucristo es Dios, solamente el Hijo de Dios, pero no lo considera como Dios. Pero aquí la Biblia dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Que vemos aquí, amados hermanos, que el apóstol Pedro hace énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. Él lo llama nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque es la verdad. Esa es la verdad. Y también nos habla de una fe preciosa, la fe salvadora, la fe divina, la fe de Dios. Porque en este mundo hay dos clases de fe, la fe humana y la fe divina. Pero aquí está hablando de esa fe preciosa, la fe de Dios que está en nosotros, que esa es muy diferente a la fe del mundo. Esta fe, amados hermanos, es solamente de los escogidos de Dios, dice. Nosotros que estamos siguiendo a Cristo, nosotros que estamos haciendo lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, tratando de ser lo más fieles al Señor y buscándolo cada día, tenemos esa fe. Mire lo que dice en Tito 1:1, antes de Hebreos. Tito 1:1. Y dice así, hablando de esa fe preciosa, esa fe maravillosa que tenemos nosotros los hijos de Dios en Cristo. Y dice así Tito 1:1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme, no es conforme a cualquier fe, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Porque la fe de Dios está escrita aquí en la palabra. Esta fe divina es la que cree y actúa en obediencia a lo que dice la palabra de Dios escrita. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe que tiene que guiar nuestra vida, no cualquier otra fe. A veces nosotros queremos cambiar de fe
y creer lo que no es de Dios. Nosotros tenemos que creer la fe de Dios que la que está escrita. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Ahí está la fe de Dios, la fe escrita. Esta es la fe divina. Esta es la fe de Dios que está en nosotros. Esta es la fe que habla Tito y la que habla Pedro. Esa fe tenemos los escogidos de Dios. Entonces, si somos los escogidos de Dios, tenemos que confesar esta fe, vivir esta fe. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienen? Dice, pero teniendo, por eso tenemos que tener el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito aquí en la Biblia. Creí, dice aquí, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos lo que está escrito, por lo cual también hablamos. Esto es la fe. Esta es la fe que mueve montañas. Esta es la fe divina. Esta es la fe la fe de Dios que está escrita en la Biblia, en su palabra bendita. Esto es lo que tenemos que confesar nosotros. Todo lo que está escrito es para nosotros. Y todo lo que no está escrito no es para nosotros. Amén. Entonces, por eso la promesa de Dios es esta, que tenemos esa fe maravillosa en nosotros. Ahora volvamos a Pedro, versículo 2. Versículo 2. Y dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De dos personas, del Padre y del Hijo. La gracia y paz os sean multiplicadas, dice. ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz de Dios? En el conocimiento de quién es Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo, que también es Dios. Note, amados hermanos, notemos que el disfrutar de la gracia y la paz de Dios son el resultado del conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios escrita. Ese es el resultado. Si nosotros nos alimentamos de la palabra, pues entonces vamos a tener ese conocimiento. Vamos a recibir la gracia y la paz de Dios. Van a ser multiplicados en nosotros a la medida que nuestro conocimiento de la palabra de Dios, mediante la obediencia a ella, esté en nosotros. Bendito sea el Señor. Dios no tiene hijos tontos, amados. No. Ninguno es tonto. Tal vez antes de venir a Cristo éramos tontos. Yo al menos yo era tonto. Pero en Cristo no nos despertó. Porque en Cristo tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Tenemos la fe de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Es Dios en nosotros. Entonces, ¿qué tonto vamos a hacer? Amén. ¿No? Somos sabios. A la medida que el conocimiento se vaya perfeccionando en nosotros por la obediencia. Este conocimiento, amados hermanos, está disponible para todos, para disfrutar de nuestros derechos, privilegios y responsabilidades de hijos de Dios. Porque como hijos de Dios tenemos derechos, tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Amén. ¿Cuáles? Portándonos y viviendo como hijos de Dios. Amén. Haciendo quedar bien a nuestro Padre. Por eso vemos en Juan capítulo 8 del 31 al 32. El Señor Jesús nos dijo. Juan 8 del 31 al 32. Por eso es la importancia de que nosotros seamos discípulos, estudiantes de la palabra de Dios. Esto es lo que significa ser discípulo, un estudiante de la palabra de Dios. Juan 8, 31 al 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, estudiando la palabra, conociéndola, obedeciéndola, seréis verdaderamente mis discípulos, mis estudiantes. ¿Y qué pasa? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la verdad de Dios. Cuando usted estudia una carrera, usted está aprendiendo la verdad de su carrera. Y se gradúa. Pero la verdad, aquí está la verdad nuestra, es esta. Estamos hablando de la verdad de las verdades. Lo que Dios quiere para nosotros. Que seamos discípulos. Veamos en Primera de Juan, que está después de Pedro. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Aquí nos pone a analizar, a examinar, a mirar. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios, el Padre, para salvarnos, para hacernos hijos de Él? Dice, mirad, cuán amor, qué clase de amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no conoce a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, que está muy próximo a venir, seremos semejantes a Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Le vamos a tener el cuerpo glorificado como Él lo tiene. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, se santifica. Nos vamos separando del mundo y acercándonos a Dios. Ahora volvamos a Pedro, versículo 3. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre, Señor. Versículo 3 dice, aquí vamos nosotros ya comenzando a subir la montaña espiritual, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la santidad, nos han sido dadas, ya nos dio el Señor, han sido dadas por su divino poder, por el Espíritu Santo y por la palabra. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Note que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, hermano. Ya la tenemos aquí en la Biblia. Hemos sido bendecidos en Cristo. Amén. Como dice Efesios 3, 1:3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Estamos bendecidos. No es que nos va a bendecir, ya tenemos la bendición de Dios. Amén. Ya tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, mediante el conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, no empezamos a disfrutar de esas bendiciones, de esos privilegios, hasta que obedezcamos su palabra. Amén. Tenemos que obedecer. Esa es la condición. La única condición que Dios nos pone es obediencia. Obediencia. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios para oír y obedecer, te van a seguir todas las bendiciones. Y si no obedeces, te seguirán todas las maldiciones.
Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a obedecer para que comience la bendición en nosotros. Antes de comenzar el culto, estábamos comentando de la fidelidad de todos nosotros cuando empezamos al Señor. ¿Y qué pasó? Hemos sido fieles en lo poco y el Señor nos ha puesto en lo mucho. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí en la palabra de Dios no falla, no miente. Los que fallamos somos nosotros. Al no obedecerla. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora veamos en 2 Corintios 4:7. ¿Por qué razón tenemos que obedecer? Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros. 2 Corintios 4:7. Vamos a ver qué privilegio tenemos nosotros, tan grande, que vive dentro de nosotros el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. 2 Corintios 4:7 ¿lo tienen? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, porque nosotros somos limitados, somos terrenales, somos vasos de barro, somos hechos de polvo. ¿Para qué? La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso tenemos que mantenernos mansos y humildes con las cosas de Dios. Mientras más el Señor nos da cosas de Él, tenemos que ser más humildes. ¿Por qué? Porque nosotros reconociendo qué es lo que somos. Vasos de barro, vasos desechables, vasos que estamos hoy servimos, mañana no. Pero el tesoro que hay dentro de nosotros, ese sí es de cielo. Ese es de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, la palabra de Dios en nosotros. Ese es el tesoro. Amén. La excelencia y el poder es de Dios, no de nosotros. Porque nosotros somos nuestra vida es desechable. Somos solamente servidores. Vea lo que dice aquí en 2 Corintios, mismo capítulo 3 del 4 al 5. 2 Corintios 4 and 5. capítulo 3 del 4 al 5. Dice esto es para no creernos nosotros gran cosa. Dice, ¿lo tienen? Tal confianza, tal seguridad tenemos mediante Cristo para con Dios el Padre. No que seamos competentes o autosuficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o suficiencia proviene de Dios. Porque somos vasos desechables, nada más. El poder que está en nosotros es de Dios, le pertenece a Él, nada más. Ahora volvamos a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Entonces, ya estamos obedeciendo la palabra ahí. El verso 4 dice, por medio de las cuales, de toda la información de la palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas que están escritas aquí en la Biblia, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que tengamos el carácter de Dios, para que tengamos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Habiendo huido, habiéndonos apartado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí entra la santidad, separación del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí que la participación del creyente en la naturaleza divina es por el nuevo nacimiento en Cristo. Al nacer de nuevo somos nuevas criaturas.
las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas por Dios, mediante la cual recibimos la vida de Dios. Veamos en Juan, capítulo 1, 12 al 13, para que nos explique más claramente. Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. ¿Por qué es que nosotros pasamos a ser hijos de Dios de una manera tan rápida? Porque la Escritura lo dice. Aquí está el nuevo nacimiento. Juan 1, 12 al 13 dice: mas a todos los que le recibieron a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados a nosotros, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como al comienzo, nuestra carne es engendrada por papá y mamá, pero nuestro espíritu, nuestra alma, ahora en Cristo, con ese nuevo nacimiento, somos engendrados directamente por el Padre. Tenemos los genes del Padre. Por eso que tenemos la habilidad de entender y obedecer la palabra de Dios. Amén. Por eso que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Si no fuéramos nacidos de nuevo en Cristo, no entra el Espíritu Santo. ¿No? Él vive cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces ya entra a morar. Y tenemos ese privilegio tan grande. Porque somos engendrados por Dios, por esa misma razón nosotros no podemos ser amigos del mundo. Porque no podemos estar con Dios y con el diablo. Santiago 4:4. Santiago 4:4. James 4:4. Santiago 4:4. James 4:4. Todas estas partecitas son subiendo la montaña, que tenemos que ir despojándonos de todas esas cosas para poder subir a la presencia de Dios. Porque Dios no nos llama a su presencia sucios. Nos dice: límpiate, lávate con el agua de la palabra para que te pueda presentar a mí. Entonces dice así: oh almas adúlteras, dice el Señor, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. No podemos. Ahora, Primera de Juan, capítulo 2. Más adelantito. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. 1 John 2:15. Mire lo que dice aquí. 1 John 2:15. Primera de Juan 2, 15 al 17. Otro requisito para poder subir la montaña espiritual, para acercarnos a Dios. Aquí dice: no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora vamos a simplificar. ¿Qué es amar al mundo? Es poner al mundo primero que Dios. Sí. Porque nosotros vivimos en este mundo. No vamos a aborrecer al mundo porque la Biblia no dice aquí no. Pero aquí está diciendo el Señor que lo pongamos primeramente a Él. Porque cuando lo ponemos primeramente a Él, Él nos enseña a caminar en este mundo. Amén. Él nos enseña a caminar correctamente. Amén. Entonces dice: porque todo lo que hay en el mundo, Ajá. los deseos de la carne, que son emociones, los deseos de los ojos, que quieren mirar todo lo que quieren, y la vanagloria de la vida, la vanagloria, una gloria vana que no sirve para nada, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo pasa, y su deseo también pasa con él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y nosotros somos para permanecer para siempre, porque tenemos eternidad con Dios. Vamos a vivir con la eternidad con Dios. Entonces tenemos que dejar de amar al mundo. O sea, poner primero a Dios siempre, mantenerlo a Dios primero. ¿Qué dice Dios? ¿Dios quiere eso o no quiere? ¿Es prioritario eso o no? O si no, no se deja a algún lado. Vamos a obedecer mejor. Vamos a subir la montaña espiritual. Vamos a conversar con Dios. Ahora volvamos a Pedro, Go back to Hebrews, versículos 5 al 7. verse 5 through 7. So Versículos 17, 5 al 7. Y dice así: vosotros también, a todos nosotros nos habla aquí, poniendo toda diligencia, todo nuestro deseo, por esto mismo, para subir la montaña, a conversar con Dios, añadid a vuestra fe virtud. Lo primerito que tenemos es la fe, ¿verdad? Ahora, a esta fe divina hay que añadirle virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, hemos leído 3 versículos que estos nos ayudan a subir la montaña. Note que la montaña por donde vamos subiendo, la montaña espiritual, hasta llegar a la perfección, o sea, a la madurez espiritual, para saber elegir correctamente cómo acercarnos a Dios Padre. A la fe que nos trajo a la familia de Dios, tenemos que añadirle con diligencia, dice, virtud. No es que nos vamos a quedar solamente con la fe. No. Todos estos requisitos son necesarios para subir, para llegar a la cima. Si no, nos vamos a quedar a mitad del camino. No vamos a poder subir la montaña. Tenemos que añadir todas estas cosas, como dice en la Biblia. A la fe, virtud. ¿Qué significa virtud? Es justicia y valor. Es estar cimentados en la justificación que Cristo pagó por nosotros. Que somos justificados por Jesucristo. Que Él derramó su sangre. Él nos perdonó los pecados. Él fue al infierno 3 días y 3 noches a pagar por nuestros pecados. Romanos 5.1, ¿qué dice? Vamos a ver en Romanos 5.1. Esta es virtud. Saber ubicarse usted en la palabra como un hijo de Dios, como una hija de Dios, con todo el derecho suyo. Porque es un privilegio. Pero tenemos en cuenta que tenemos que ser responsables para poder recibir el premio. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, o sea, perdonados de los pecados, por la fe, pues por la fe, por la obediencia, tenemos paz para con Dios nuestro Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos paz para con Dios nuestro Padre, tenemos paz con nosotros mismos también y con nuestros prójimos. Ya no andamos en guerra, ya andamos como perro y gato, sino tenemos paz. Amén. Porque eso nos da, esta es la virtud más grande que tenemos, por eso nos habla siempre de gracia y la paz. La gracia es la presencia de Dios y la paz, la tranquilidad que tenemos con Él. Porque ¿qué sería vivir en la presencia de Dios y sin paz? Entonces realmente no podemos vivir en la presencia de Dios porque no tenemos paz. La paz de Dios, esa es la que sobrepasa todo entendimiento. Ahí. Hebreos 4.16. Vamos a ver en Hebreos 4.16 también que esto nos fortalece para poder seguir subiendo la montaña.
Hebreos 4:16. Y dice así, acerquémonos, ¿quiénes? Nosotros, hermanos, acerquémonos pues confiadamente, no nerviosamente, no, confiada, segura, con toda seguridad, confiadamente al trono de la gracia, a la presencia misma de Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que acercarnos a Dios con seguridad, sabiendo que somos justificados, que ya no tenemos problema con el pecado, porque Cristo nos ha perdonado. Y si nos mantenemos en obediencia, pues continuamos en la presencia de Dios. A la virtud debemos añadirle conocimiento de la palabra de Dios. A la virtud tenemos que añadirle. El conocimiento es fundamental en nuestro crecimiento. Amén. Porque mientras más conocemos, más nos acercamos. Si usted conoce un camino, usted camina con más, ya tiene el conocimiento que ese es el camino suyo, va con seguridad. No tiene miedo a perderse, no tiene miedo a decir, ¿será por aquí o no? Pero si vamos al conocimiento divino, sabemos que allá vamos directo al Señor. Amén. Conocimiento de la palabra de Dios. Veamos en Efesios 3:14 al 19, que nos ayuda a entender un poquito. Efesios 3:14 al 19. Y dice así, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por esta causa que todos los cristianos, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toma nombre, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Cuando estamos en Cristo somos hijos de Dios, por eso somos la familia de Dios. En los que están en el cielo, que ya se fueron con el Señor, y nosotros que todavía estamos en la tierra. Para que os dé, dice, os dé, conforme a la riqueza de su gloria. La gloria de Dios, la riqueza, las bendiciones, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo que fortalece nuestra nueva criatura, que recién nació en Cristo. Somos nuevas criaturas, entonces tenemos que ser fortalecidos por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, y nos va a enseñar la verdad para obedecerla. ¿Para qué? Dice el 17. Para que habite Cristo por la fe, o sea, por la obediencia a la palabra en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, edificados y sobreedificados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? De Dios, pues, que Él es grande. Y de conocer, dice el 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para ser llenos de todo el conocimiento de Dios. Amén. De la Trinidad, de la Deidad. Conocer quién es el Padre. Dios Padre, quién es el Dios Hijo y quién es el Dios Espíritu Santo. Tenemos que conocer esas tres personas y relacionarnos con esas tres personas. No solamente conocerlas, sino tener relación y comunión con cada una de las tres personas. Eso es muy importante, porque si no tenemos relación y comunión con el Espíritu Santo, entonces no vamos a cuidar nuestro templo, porque lo estamos ignorando. Y así es en todo, más hermanos. Al conocimiento
debe añadirle dominio propio. Esto es algo importantísimo. El dominio propio es fundamental en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque es el autocontrol. Toda persona, bueno, al menos yo soy explosivo. Era explosivo. Sí. Entonces, todavía me queda un poquito, pero... Por fe. ¿Sí? Entonces, el autocontrol es muy importante. Ahora, veamos. ¿Dónde está el autocontrol? Vamos a segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque ir a la palabra. Segunda de Timoteo 1:7 dice. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. No. ¿Qué espíritu nos dio el Señor? El Espíritu Santo. Y Él no es cobarde, porque Él es Dios. No puede ser cobarde. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, sino de poder, que es de autoridad, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos domine siendo dirigidos por el Espíritu Santo y no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Eso es el dominio propio, saber dominarnos y no creernos más de lo que somos. Y dominar las emociones. Y controlamos las emociones, porque eso nos mantiene humildes. No vamos a ser altivos, no. Dominio propio, vamos a saber ocupar nuestra posición según Dios nos da. Al dominio propio debemos añadirle paciencia. Mira, aquí viene la paciencia, otra cosa que se nos va. ¿Por qué? Porque la paciencia y el dominio propio están ligados, ya lo vamos a ver. La paciencia. Ahora, la prueba de saber si tenemos dominio propio estriba justamente en la paciencia. ¿Paciencia para qué? Para resistir las más amargas provocaciones. Paciencia para esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Porque a veces nosotros no tenemos paciencia y creemos que esta es la voluntad de Dios y no lo es. Por eso que el Señor, haz tu voluntad. Entonces, si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces tenemos que tener paciencia para esperar cuando Dios haga las cosas. Amén. Paciencia para resistir las amargas provocaciones. Todo. A la paciencia, amados hermanos, debemos añadirle la piedad. O sea, la santidad. A la paciencia. Al dominio propio. Todas esas cosas necesitamos de la santidad. ¿Por qué? Porque el amor y el temor a Dios nos mantendrán separados del pecado y de los lazos del mundo. Nos mantienen, en otra palabra, en el puesto correcto. No estamos ahí con Cristo, ahí estamos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. A la piedad debemos añadirle afecto fraternal. Afecto fraternal, ¿qué es? Esto es amistad con los hermanos. Tenemos que mantener entre todos los hermanos en Cristo una amistad. Ser amigos, no enemigos. Amigos. Juan capítulo 13 del 34 al 35. San Juan capítulo 13. Juan capítulo 14, perdón. No, sí, perdón. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. Aquí es lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Dice, un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo. Que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, mis estudiantes, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora veamos en San Juan capítulo 15 del 7 al 10. John 15, 7 to 10. Aquí nos da un consejo maravilloso para poder permanecer. Juan 15 del 7 al 10. Y dice, si permanecéis en mí, dice Cristo, si permaneces en mí, fielmente en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿no te has olvidado de obedecer la palabra? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo. Aquí lo dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, porque el discípulo siempre da fruto. Como el Padre me ha amado, dice Cristo, así también yo os he amado, nos dice a nosotros. Permaneced en mi amor. Ahora, ¿cómo permanecemos en el amor de Dios? El verso 10 nos da la respuesta. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si no obedecemos la palabra, no vamos a permanecer en el amor de Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo permaneció en el amor del Padre todo el tiempo porque Él siempre estuvo obedeciendo al Padre. Volvamos Pedro. a Pedro, versículo 9. Verse 9 in 2 Peter. Versículo 9. Bendito sea el Señor. Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene estos frutos, ¿no? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verses 5 through 7. Olvidó lo que hizo y ya lo que hizo Cristo en nosotros. Y no podemos olvidarlo. Porque el Señor dice, no puedes olvidarte de lo que yo he hecho por ti. Porque si no, te vas a volver ciego. No vas a mirar la realidad. Vas a mirar fantasías y no ves la realidad. La señal, amados hermanos, que nos identifica a los creyentes en Cristo es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios en nosotros. No olvidándonos ninguno de sus bendiciones, porque si olvidamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, si nos olvidamos de dónde Cristo nos sacó, no tenemos su amor en nosotros. Realmente no lo tenemos. Por eso, el Salmo 103, del 1 al 4, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata al hoyo tu vida, el que te corona favores y misericordias, De modo que te reconozcas como el águila. de modo que te reconozcas Como el águila. 5. Tenemos que entonces nunca olvidarnos, Amén. porque si nos olvidamos, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? Ajá. Ayer, ¿De dónde lo sacó? hoy, cada mañana, hermanos, es un milagro que el Señor ha hecho durante la noche. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha librado? Amén. Porque en el mundo espiritual hay demonios y ángeles que disputan por nuestra vida, por hacernos daño. Los demonios y los ángeles están defendiendo. ¿Quiénes ordenan? Dios. A veces no se ha despertado en una pesadilla. Y uno dice, ay, ¿qué? Ahí está. Eso, Dios permite todas esas cositas para que podamos sentir y dice, no, eso fue real. Y es real. Nosotros no vemos porque estamos como muertos mientras dormimos.
Pero el mundo espiritual sigue vivo, hermano. El mundo espiritual es más real que lo natural. Porque lo natural es sacado de lo espiritual. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora volvamos a Pedro, versículo 10. Just go to verse 10. Versículo 10. Y dice así. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás, dice. Cada día, amados hermanos, nuestra comunicación con Dios debe ser renovada. Cada día, repito, nuestra comunión con Dios debe ser renovada y nuestra consagración afirmada. Tenemos que afirmarnos más y más en lo que creemos. El creyente descuidado cae de la gracia. ¿Por qué? Porque perdió su relación y comunión con Dios. Cuando nosotros perdemos nuestra relación y comunión con Dios, somos descuidados y estamos en peligro. Y el Señor mismo nos avisa. Veamos Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículos 4 al 5. Y hermanos, porque somos humanos. Y nos desconectamos de Dios fácilmente. Aquí nos dice el Señor, Apocalipsis 2, del 4 al 5. Y dice así. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, vamos a aplicarlo personalmente. Este versículo para cada uno de nosotros. El Señor nos dice con cariño, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas. Ya no oras como orabas antes. Ya no lees la Biblia como leías antes. Ya te has enfriado. ¿Qué pasa contigo? Eso nos dice el Señor personalmente. Amén. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? Recuerda, y el Señor nos sigue hablando. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? De la mano de Dios, que Él nos tiene en sus manos. Nos estamos soltando nosotros, no Él no nos suelta. Nosotros nos soltamos por negligencia, por ingratos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de camino, dejar de hacer lo que estaba haciendo y volver a los pies de Cristo. Como hizo el hijo pródigo, se arrepintió y volvió. Repito, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos quita la palabra de Dios. Nos quita el Espíritu Santo que alumbra nuestra vida. Amén. En otras palabras, nos quita la salvación. Son cosas muy serias, hermanos. Son cosas muy serias. Bendito sea el Señor. Ahora volvamos a Pedro, Acts Peter, versículo 11. verse 11. Y dice así. Porque de esta manera, ¿no?, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente, amados hermanos, que ha alcanzado la cima de la montaña espiritual, o sea, la montaña en su vida espiritual, mejor dicho, tiene franca entrada en el reino de Cristo. En cambio, algunos creyentes, debido a su negligencia, con dificultad, dice la Biblia, que entrarán en el reino. Con dificultad. Y nosotros no podemos jugar a eso, porque estamos en peligro. Veamos en 1 Corintios 3:15. Todo lo dice la Biblia.
3:15. Primero de Corintios 3:15. 1 Corinthians 3:15. Bendito sea el Señor. Y dice así. De acuerdo, aquí está haciendo un examen de nuestra vida. Dice, si la obra de alguno, o sea, su testimonio de vida, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, prueba tras prueba, quemándose, pero el Señor por misericordia lo va a salvar, pero va a sufrir las consecuencias, se va a golpear. Esto quiere decir esto. Si la obra de alguno se quemare, se pierde, él sufrirá pérdida. Nosotros, cada uno, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, amados hermanos. En cambio, otros son recibidos en el reino de Dios con honores. Veamos aquí a quién le hace honores el Señor. Mateo 25:21. Mateo 25:21. Porque de todo habla la Biblia. Ya lo dijimos en antes como comenzamos que versículo. Pero aquí lo vamos a leer. 25:21. Mateo 25:21. Y dice así. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Qué lindo que nos digan eso el Señor. Ahora veamos en 2 de Timoteo 4:7 al 8. 2 de Timoteo 4:7 al 8. 2 Timothy 4:7. Segunda de Timoteo 4:7 y 8. 2 Timothy 4:7 and 8. Y dice así. ¿Tiene? Amén. Segunda de Timoteo 4:7 al 8 dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Qué lindo que podamos decir eso. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A los que aman su venida. ¿Qué nos indica, amados hermanos? Que tenemos que amar la venida de Cristo, anhelar la venida de Cristo, prepararnos para irnos con Cristo pronto. Debemos amar la venida de Cristo por nosotros, hermanos, subidos en la montaña de la fe. Estar preparados, o sea, cuando estamos ya arriba, el Señor dice, ven, aquí está, entra, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven. Nos da la mano al último ya, para acabar de subir la montaña. Amén. Y para terminar vamos al verso 12 y 13 Verse 12 de Pedro, Yes, back to Peter. en artículos 12 y 13. Bendito sea el Señor. Y dice así, por esto, yo no dejaré, dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Ahora, para entender lo que el apóstol Pedro, como pastor, está hablando,
Vamos a Filipenses 3.1. Philippians 3:1. Filipenses 3.1. Just reinforce that last verse. Philippians 3:1. Porque esa es la responsabilidad de cada pastor. Y dice así, Filipenses 3.1. ¿Lo tienen? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice aquí, a mí, dice Pablo, a mí no me es molestoso el escribiros las mismas cosas, hablarle las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, porque mejor es que lo repitan y repitan para poder captar y obedecerla mejor. El deber del pastor, amados hermanos, es enseñar y enseñar la palabra de Dios hasta que esta palabra se haga viva en los hermanos. Hasta que esta palabra la podamos vivir, la podamos obedecer. Porque la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Veamos aquí, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que coger un verso y otro verso y otro verso y seguir recorriendo toda la Biblia, uniendo todo, porque toda la Biblia, amados hermanos, el obedecer toda la Biblia es tipo de la montaña que vamos subiendo hasta encontrarnos con el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. En la palabra de Dios tenemos un menú perfecto para todos, un menú perfecto. Leche para los bebés, carne para los maduros y hierbas amargas para los descuidados. ¿Hay tres clases de comida? A veces está bueno el pan, a veces está como picante, pero la palabra de Dios es la que nos da vida. Eso se trata, que la palabra nos cambie, que no perdamos el tiempo, sino que veamos lo que dice aquí en Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Por eso está el consejo aquí. La Biblia tenemos que trazarla, recorrerla, estudiarla y obedecerla. Aquí dice, camino a la vida eterna, es guardar la instrucción divina. Proverbios 10:17. Repito, camino a la vida eterna, es guardar la instrucción divina, la instrucción bíblica. Pero quien desecha la reprensión, hierra, se equivoca y cae por ese motivo. Ahora veamos en Proverbios 12:1. Proverbios 12:1. Y dice así, el que ama la instrucción de aquí de Dios, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, o sea, el consejo, la disciplina, es ignorante. Y para terminar, vamos a Hebreos 12:5 al 8. Hebrews, de verdad. Hebreos 12:5 al 8. ¿No? 12:5 Hebreos 12:5 al 8. 5-8, thank you. Y dice así. 12:5-8. ¿Lo tienen? Yo espero que todos lo tengan. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, porque Dios el Padre nos ha hablado como a hijos que somos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, su instrucción, su consejo, su disciplina,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Es Dios quien nos reprende, porque nos ama. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Nos da un premio bueno. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque Dios no disciplina a hijos ajenos. Dios disciplina a sus propios hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero este día el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado a cómo subir la montaña espiritual para vivir en la presencia de Dios. Nos ha enseñado requisitos que tenemos que hacer, como la paciencia, como la dominio, como la virtud, como el conocimiento, y tantas cosas que son necesarias añadirlas a nuestro crecimiento espiritual de cada día. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ha enseñado, Señor, a cómo subir esa montaña, buscando tu rostro, Señor, buscando tu presencia, tu dirección, la comunión contigo, Señor. Oh, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón y grabas esta palabra, Señor. Y ayúdanos a obedecerla, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. No permita que seamos solamente oidores olvidadizos. No, Señor. Queremos ser hijos responsables con lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a aprovechar los privilegios que tenemos, Señor, siendo fieles a tu palabra, obedeciendo, Señor. Ayúdanos a cumplir nuestras responsabilidades, Padre, para agradarte a ti en todo, Señor. Ponerte número uno en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has consolado, nos has edificado y nos has exhortado con ella. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir esta palabra, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.